Este programa es auspiciado por partypoker.net. Bienvenidos a un nuevo seminario. En este caso llegamos a la emisión número 22 y no queremos dejar de repasar ciertos conceptos que deben ser cabalmente comprendidos por ustedes para poder continuar en la complejidad de los temas que en un futuro abordaremos. El primer tema que queremos repasar, y les pido por favor presten especial atención, es el aislamiento. Hemos visto en pasados programas que existía una tendencia o una moda de tratar de aislarse en su momento contra un rival que decidía limpiar. Sin embargo, hoy en día lo que se busca es tratar de aislarse con el jugador más débil, con el jugador que podemos denominar, entre comillas, fish, para tratar de quedarnos heads up, post-flop, y así poder extraer mayor valor de nuestra mano. Así como hablamos de aislamiento, debemos entender que nuestros rivales pueden llegar a entender lo que estamos tratando de lograr e intervenir en la cuestión. Pero para entender un poco más, aquí tienen la definición del aislamiento y algunos condimentos que hacen a la mejor comprensión del término. Aislarse no es otra cosa que la acción de atacar un limper con la meta de terminar en un pozo heads up que acabaremos ganando una gran cantidad de veces. Desmenucemos lo dicho entonces. La acción de aislarse es tratar por todos los medios de quedarnos heads up contra una persona que haya limpiado el pozo para poder así ejecutar nuestro mejor juego post-flop y terminar ganándole una importante cantidad de fichas. Habiendo explicado un poco de qué se trata el concepto, esta vez hemos decidido no abordar ningún cuadro sinóptico, ni paralelepípedos, ni círculos. Sencillamente hemos puesto esta placa porque es el concepto que ustedes deberán recordar a la hora de tratar de ejecutar esta movida. Una advertencia de vital importancia es que aislarse no es obligatorio. Si no están dadas las circunstancias propicias, aislarse puede resultar en una gran pérdida de fichas y, para entender un poquito mejor el concepto, los invito a presenciar nuestra primera mano party póker de la noche. Justamente, un ejemplo común de un aislamiento. Como ustedes están apreciando en pantalla, estamos sentados en la mesa y lo que van a presenciar a continuación es ni más ni menos que un limp. Como se puede ver en detalle, tenemos As-9 off-suite ante el limper y hemos decidido aislarnos haciendo un raise. Obviamente él solo paga. Vemos el board, J10-3. Luego en el turn se vuelve a doblar ese board. Nos damos check. Se abre un rey. El rival se da check. Nosotros apostamos. Y el rival, evidentemente, decide foldear. Como pudimos ver, lo que estábamos enfrentando era un rival débil. Nos referiremos a ese tipo de jugadores en particular en breves instantes. Pero la lección a aprender de esta mano testigo es: siempre, antes de aislarnos, debemos entender el porqué de la jugada y debemos tener un plan para ejecutarla. No es lo mismo, y por favor les pido que entiendan este concepto, aislarse con un jugador loose que con un jugador tight, y especialmente si este es agresivo o pasivo. El rival indicado para realizar este tipo de movidas es el jugador débil. ¿Por qué decimos que es débil? Básicamente porque habremos visto que entró al pozo con un open limp. Si el jugador ha limpiado, salvo que sea un rival avesado o entienda mucho del juego y nos esté tratando de realizar un limp re-raise o un limp all-in, o sencillamente tratar de jugar despacio un par de ases o reyes, ya como todos sabemos, entrar limpeando, por ejemplo desde UTG, es una jugada poco rentable. Es por ello, y para tratar de redondear el concepto, que los invito a presenciar nuestra próxima placa que explica
fehacientemente para qué realizar esta jugada. Y como pueden ver en la placa que tienen en pantalla, esta jugada nos permite tomar ventaja de ciertos jugadores y aplicarles presión a los jugadores débiles. Y justamente de ellos hablábamos, de los jugadores débiles. En nuestros siguientes segmentos nos estaremos refiriendo a los jugadores tight débiles y a los jugadores loose débiles. Insisto, la palabra clave es débil, y son débil justamente porque han hecho un open limp preflop, ni siquiera han entrado al pozo agrediendo. Recuerden ustedes, con un limp, independientemente de no saber dónde están parados, están dándole odds al resto de sus rivales para que también puedan entrar al pozo y así formar un pozo multiway. Vamos a suponer que tenemos, hablando de los jugadores débiles y de UTG, un jugador que decide entrar con un limp. Es decir, UTG realiza un limp. ¿Qué es lo primero que debemos buscar nosotros antes de tratar de aislarnos con ese tipo de rival? Lo primero que deberemos hacer es mirar a nuestra derecha y a nuestra izquierda. ¿Por qué a nuestra derecha? Debemos cerciorarnos que solo haya un limper en el pozo y que este justamente sea un jugador débil. Insisto, no es lo mismo jugar un pozo multiway a la hora de tratar de aislarse que tratar de quedar heads up, que será el objetivo primordial de este tipo de movidas. Luego miraremos a nuestra izquierda y trataremos de percatarnos que no exista ningún jugador peligroso a la hora de nuestro aislamiento. Vale decir, y volviendo un poquito para atrás, UTG decide limpiar, se produce una cadena de faults, nosotros miramos a nuestra derecha y nos percatamos que solo hay un limper. Miramos a nuestra izquierda y no encontramos ningún jugador agresivo, ningún tresbeteador habitual, no encontramos ningún jugador que pueda leer la maniobra que estamos ejecutando y trate de frustrar nuestros planes. Lo ideal, al tener a la izquierda, son jugadores tight y tight agresivos. Aquellos que si no reciben una buena mano para enfrentarnos, tratarán de no ser de la partida. Una vez realizadas ambas cosas, lo que haremos particularmente es ejecutar un raise y si todo funciona bien, los demás rivales foldearán y terminaremos quedando heads up contra el limper original. Los invito a presenciar el primer testimonio de la noche, donde nos definirán con un poco más de vehemencia y coherencia qué es exactamente el aislarse. Siempre te tenés que aislar con posición, teniendo en cuenta la posición y qué jugadores tenés a la izquierda, porque si vos querés aislarte con un jugador que es punto, no te conviene que se meta un jugador que tenga posición con vos, ¿me entendés? Entonces, al realizar un tribet al open raise del jugador punto, más o menos de 2.5, no necesariamente sea tan largo. Probablemente consigas que el resto de los jugadores tiren la mano y juegues una mano con posición mano a mano con el jugador al que querés sacarle el dinero. El tema de la isla cada vez es más complicado. No, o sea, hay jugadores muchísimos que todavía no se dan cuenta que los estás aislando. El tema es que no tengas atrás gente que se esté dando cuenta de que vos sí estás aislando al otro. Y ahí empiezan las guerras de subidas y resubidas. Pero también, básicamente depende de quién tengas a la izquierda. Si tenés jugadores buenos es mucho más difícil aislar jugadores malos que estén limpiando mucho del lado derecho porque lo detectan y vas a tener que empezar a jugar pozos enormes con manos semi-marginales o no, manos premium como nos gustaría contra ellos, debido a que ellos se están dando cuenta de que vos estás aislando. ¿No? Por lo general, 100% de las veces tratamos por lo menos de aislar al fish. Si es composición, mejor todavía, para jugar la mayor cantidad de manos posibles contra una persona que tiene uno supone que tiene un nivel inferior al de uno, ¿no? Si hay algo que se plasma en los tres testimonios que hemos visto, es que debemos tener muchísimo cuidado a la hora de ejecutar esta maniobra. Debemos percatarnos, como acabo de explicarles, quiénes están a nuestra derecha y quiénes a nuestra izquierda. Debemos ver particularmente si tenemos rivales observadores, que sean buenos jugadores, que descubran la maniobra que estamos tratando de realizar. Y luego de reparar en todos esos detalles, ahí sí podemos finalmente aislarnos.
Si bien los testimonios que hemos escuchado estaban referidos particularmente al juego en vivo, me permito señalarles que cuando jueguen online, verificar el HUD del rival será una muy buena forma de tratar de catalogar al mismo y darse cuenta si este es un jugador tight pasivo, que es el que nos ocupa en el presente segmento. Cuando ustedes lean sus estadísticas de VPIP y PFR, se darán cuenta que estos indican 12 de VPIP, 7 PFR o 13.5, es decir, un VPIP relativamente bajo y una gran distancia entre este y el preflop raise, es decir, hay un gran hueco. Es por ello, mientras vamos preparando la próxima placa, que lo primero que ustedes deberán constatar a la hora de realizar esta maniobra son estos dos datos que no necesitan una gran cantidad de manos para confluir en las tendencias del jugador. Ahora sí, los invito a ver una nueva placa que nos explica que el rango de los jugadores tight débiles son usualmente pares chicos con algún conector en suite de vez en cuando. Vale decir que estos rivales tratarán de limpiar sus pares chicos tratando de buscar un set. ¿Cómo se dice? Set minear. Y básicamente lo que pasará aquí es que jugarán un estilo fit or fold. Vale decir, tratarán de pagar nuestro raise para ver las primeras 3 cartas comunitarias o flop y tratar de concretar un set. En caso de no hacerlo, desecharán su mano a la brevedad. Todo eso nos lleva a entender cuánto debe ser el tamaño del raise que realizamos. Básicamente, si nosotros optáramos luego de un call por apostar medio pozo, sería un excelente resultado, ya que recuerden que necesita un 33% de eficacia para ser rentable. Como nosotros pensamos que nuestro rival va a set minear, vale decir, va a buscar el set, y esto ocurrirá tan solo el 12,5% de las veces, si ustedes comparan las matemáticas, verán que realizar esta jugada es más que rentable. Lo importante a la hora de tratar de aislarse es entender por qué hacen limp los rivales, es decir, por qué nuestro rival hizo un open limp. Como recién les decía, está jugando un rango de pares que busca set minear o quizás alguna carta Broadway. Estos jugadores, al ser fit or fold, no soportarán una apuesta en el flop y otra en el turn. Generalmente terminarán desistiendo luego de nuestra apuesta de continuación en el flop. Los invito a presenciar una nueva mano Party Poker para tratar de ahondar aún más en el concepto que hemos traído esta noche. Lo que tenemos es una mesa full ring, en el botón un par de 6, una mano que podría funcionar bien en un pozo multiway si se dieran las odds correctas, obviamente, y por ahora vemos que se produce una cadena de folds hasta que vuelve a limpiar un rival. Nosotros con el par decidimos aislarnos y nuestro rival paga, es decir, estamos heads up con posición. Si bien el board trae un proyecto a color y 2 cartas Broadways, nuestro rival vuelve a darse check. Nosotros continuamos con la acción y como jugaba fit or fold, ustedes no pueden contactar las estadísticas del HUD, pero nosotros sí lo hemos hecho. Estamos hablando de un rival 12-3, decide sencillamente retirarse de la mano. Y así fue como hemos ejemplificado todo el contenido expuesto durante este segmento. En el próximo bloque estaremos repasando otros conceptos también que harán a su mejor juego. Ya volvemos.